Necesitamos para formarnos. Ven, Espíritu Santo, empieza a llenar con tu presencia nuestras vidas, nuestros corazones. Este lugar invade, Señor. Te entregamos el control en esta mañana de nuestra alabanza, de nuestra oración, de nuestro entendimiento. Sopla, Espíritu de Dios, que se oiga tu voz, mi hermano, mi hermana, clamando la presencia conforme a tu necesidad. Cuánto anhela tu corazón, así clamará tu boca. Ven, Espíritu de Dios, empieza a llenar este lugar. Estamos clamando, estamos pidiendo, suplicando. Santo, 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 Señor. Y la única oración que tú no escuchas es aquella que no se hace por eso, desde lo más profundo. Te presentamos nuestra necesidad de tu presencia, Señor. Día y noche mi alma te busca. Santo Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven,
Que la gloria de Dios, por aquello que en este momento
siendo animados por tu presencia. Señor, lo que dirás de hablarnos, Señor, será muy sanador para nuestras vidas. Bastará una palabra tuya y yo sanaré. Por eso, Señor, en este momento, con tu gracia y tu poder, vamos a interceder por el Padre José, extendiendo nuestras manos hacia Él como signo de afecto, de cariño, como signo de la mejor intención, que queremos que Él sea la voz que grita en el desierto y tú la palabra, Señor, en Él. Clamamos poderosa unción sobre su vida, para que sus entrañas más íntimas sean tocadas por tu presencia. Que la experiencia maravillosa de dar tu palabra, Señor, se haga carne en Él cada día más. Por intercesión de tu mamá, nuestra mamá María, aquella que alaba junto a nosotros, con nosotros, aquella que obra junto a nosotros y por nosotros. Gracias, Madre Santa, por estar siempre aquí con nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. El aplauso a Jesús. De entrar en el tema de formación, el hermano Coco dijo que alguien estaba pidiendo por un niño. No sé si es alguien que está acá, pero puede ser que esté en otro lado, si alguien estuvo pidiendo. Acá. Si alguien estuvo pidiendo acá por la salud de un niño, de una niña de 7 meses. ¿Cuál es el problema? Diana, no sabe hacer todos los estudios y no le sale nada, pero está internada. Y hace 10 días. ¿Cuánto? 10 días ya está internada, no puede recibir alimentos y no sabe lo que tiene. No le sale nada. Bueno. Mientras el hermano iba rezando, ¿no? El Señor le iba regalando la visión de, no sé cuál será el problema, pero el tema del hígado o era un órgano mullido, el que estaba recibiendo sanación. Así que y la palabra de Dios que ilumina este momento es el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, capítulo 2, del 1 al 4. Y dice así la palabra que el Señor nos regala esta mañana en este momento de oración.
Me pondré en mi puesto de guardia y me acostaré sobre el muro. Vigilaré para ver qué me dice el Señor y qué responde a mi reproche. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado. Ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Bueno, esta palabra creo que la tenemos que, ¿no?, guardar, ¿no? Ansía llegar a término esta visión y no fallará, dice la palabra. Si parece que se demora, espera, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. El justo es aquel que deja que Dios sea Dios en la vida y deja que Él tome las riendas de la vida. Así que si es esta beba o si es otra persona que el Señor estuvo sanando, gloria a Dios. Amén. Habacuc, capítulo 2, del 1 al 4. Estamos en nuestra etapa de formación, como siempre las asambleas, ¿no? Pero hoy es cuarto sábado, no se pudo hacer la semana pasada, pero bueno, vamos a meternos ahora en esta formación. Estábamos viendo el tema del mal, el tema de la liberación en los servidores. Vamos a seguir hoy y seguramente vamos a seguir una asamblea más para ver el tema del discernimiento. Hoy quiero meterme básicamente en cuál es la actitud del servidor. Vamos a buscar Efesios 6, 12. Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. ¿Ah? Y cuando nosotros sentimos el llamado de servir al Señor, de seguirlo, de ser su discípulo, como Él también nos dice, quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. En el camino del Señor nos vamos a encontrar con la cruz. Y el Señor no pinta algo lindo como para decir, ¿no? Pare de sufrir, nada por el estilo. No. Sino que lo primero que nos dice es esto: quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Si a mí me hicieron esto, si al maestro hicieron esto, también al discípulo. O sea que el Señor es bien claro en lo que nos va a ocurrir si lo seguimos en fidelidad. Ahora esto no nos tiene que dar miedo, porque Él está. Fíjense que Jesús le dice a Pedro: mira que yo he rogado por ti, porque el demonio ha pedido zarandearte, pero cuando tú vuelvas, confirmarás a tus hermanos. Es decir que el Señor está. Él es el que dirige la historia.
Él es el que ha vencido. ¿No? Él es el que está. Y cuando nosotros estábamos haciendo la oración esta mañana, hace un ratito, decíamos, ven Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo se va y nos deja solos, no. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Él nos envuelve. Como dice San Pablo, en Él nos movemos y existimos. En Él caminamos. El Espíritu Santo es el que custodia nuestra vida. Cuando nosotros decimos, ven Espíritu Santo, lo que hacemos al pedirle que venga, significa que nosotros nos abramos a la acción del Espíritu. Que nuestro corazón se abra a su presencia. En realidad, el Espíritu Santo nos dice a nosotros, ven, porque estás lejos. El Espíritu Santo ya está. El Espíritu Santo, cuando nosotros lo invocamos, lo que hacemos es, ¿no?, tomar conciencia de que Él está. De que Él está. Nosotros servidores, entonces, seguramente más de alguna vez hemos estado en algún servicio de intercesión. Y ahí ocurren muchas cosas. Y a veces pasa que en el momento de intercesión, el que no sabe quizás hace cualquier cosa, y en esas cosas hay que tener cuidado. Bien, primero, porque nos dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de las tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Nuestra lucha es esa. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es espiritual. Por eso el tema, como decíamos en el mes anterior, el demonio existe y el demonio con su corte, vamos a decir, quiere que nosotros no tengamos la experiencia del amor de Dios, que nos unamos a Él. Y no es porque nos quiere, no es que el diablo te quiere en su grupo, entonces, no. Él te quiere destruir, porque solo lo que existe en Él es odio. Y entonces va a ser lo imposible, ¿no? O sea, en el infierno no hay amigos. Los diablos no son amigos entre sí. Están sometidos unos a otros, no hay libertad. O sea, es el caos. ¿Vieron ustedes el Agente 86? Que él era que, ¿no? Y a veces una linda parodia, ¿no? Porque el Agente 86 no era excelente, no era un super Agente 86, pero al fin y al cabo siempre terminaba bien, ¿no? Porque detrás de la torpeza vencía el bien. Bueno, es más o menos, leyéndolo así con un tinte evangélico, es lo que decía el Señor, ¿no? A través de San Pablo, ¿no? Cuando soy débil, soy fuerte. El demonio va a hacer de todo, pero siempre le sale el tiro por la culata, porque ya está vencido. Ahora bien, nosotros tenemos la libertad, y con esa libertad tenemos que caminar hacia el reino de Dios, que ya está entre nosotros. Y como nosotros queremos vivir ese reino de Dios, está el reino de las tinieblas. O sea que nuestra lucha es entre dos reinos. San Ignacio también decía las dos banderas. En un momento de los ejercicios espirituales dice, uno tiene que decidirse o detrás de la bandera del demonio o detrás de la bandera de Cristo. O sea, uno tiene que tomar esa decisión, determinada determinación, decía Santa Teresa de Jesús. Entonces, nuestra lucha, esto es para tomar conciencia, nuestra lucha no es contra, contra el enemigo de carne y sangre, sino con el espíritu del mal. Por eso es importante, leemos versículo 10, para eso hay que fortalecerse.
Fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. ¿Está? Fortalezcase en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio. Entonces, la armadura de Dios, revestirse de la armadura de Dios, la primera es estar en oración. El servidor que no ora es un servidor que no tiene la armadura. La oración, ¿qué es lo que hace? Nos mete en la presencia de Dios. El orar, ustedes fíjense cómo la remaste, Coco, ¿no? Hoy fuimos remando hasta que en un momento se dio. ¿Por qué? Porque se dio el corazón. ¿Está? Es decir, la oración es entrar en la presencia del Señor, dejarse llenar por su amor, saber que Él es el que lleva la obra adelante. Entonces, nosotros, ¿no? Cuando oramos, no es simplemente una oración rezada. Nosotros tenemos que entrar en la presencia. Por eso nuestra oración no es soplar y hacer botella, sino que tiene que tener, ¿no?, un momento dedicado para orar. Es decir, tenemos que hacernos tiempo. Por ahí a lo mejor algunos, obvio que rezan el rosario, que no está mal, van rezando el rosario en el colectivo, está bien eso, ¿no? Porque a veces el tiempo es muy ajustado y a veces nos queda tiempo, pero por lo menos un día a la semana tenés que tener un momento de oración fuerte. Jesús siempre se iba a solas, se pasaba en la oración con Dios. Es decir, también a veces es bueno hacerse tiempo, ¿no? Y a veces también un sacrificio, ¿no? Hoy, no todos los días, pero hoy voy a dedicar, ¿no?, una hora reloj. En los ejercicios espirituales también, cuando invitan a la oración, dice 1 hora al reloj, ni más ni menos, en un mismo lugar, ¿no? Quedarse ahí. Y ¿por qué? ¿No? Porque es establecerse, ¿no? Uno necesita establecerse un tiempo. Entonces, ¡ay, qué lindo! ¿No? Ya cuando dice, qué lindo, quiero seguir orando. 1 hora. Cortar. Quedarte con la gana, no importa. ¿Ah? Y uno se va haciendo el hábito de la oración. Ya después cuando se pone, ¿no?, en oración, ya enseguida deja que el Espíritu Santo actúe, porque es Él el que pone el deseo en nosotros, es Él el que nos invita. ¿Está claro esto de cómo vamos entrando en la oración? Sobre todo el servidor. Y nosotros, que estamos en el movimiento de la renovación, o que, vamos a decirlo mejor, esta corriente de gracia entró en nuestra vida, no es que estamos, sino que entró en nuestra vida, ¿no? Dejar que esta corriente de gracia vuelva a pasar, que vuelva a pasar, que entre a nuestra vida y que nos impregne. Entonces, revístanse, dice, con la armadura de Dios. Ustedes saben que simbólicamente el vestido es lo que expresa la interioridad. Creo que está el refrán que dice el hábito no hace al monje, ¿no? El tema es revestirse, simbólicamente significa eso, ¿no? Revestirse, ¿no?, de la armadura de Dios. Y uno se reviste de Dios cuando lo tiene a Dios adentro.
Dios está siempre, pero no siempre nosotros le damos el lugar que Él corresponde. Él está esperando. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, cenaremos juntos. El Señor siempre está, pero respeta nuestra libertad. Que nosotros le digamos, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Entonces, cuando Él se queda, es decir, cuando nosotros lo invitamos a ese espacio sagrado nuestro, donde está Él, ¿no? Nos decía el obispo que nos predicaba el retiro, ¿no? Cuando el hombre y Dios se ponen de acuerdo, ocurren maravillas, ¿no? O sea que a veces nosotros no nos ponemos de acuerdo. No hacemos que, ¿no? La palabra acuerdo es comunión de corazón. Abrir la puerta al corazón para que Dios entre. Dios está, pero el acuerdo, cuando uno acuerda, es decir, cuando hay concordancia, es decir, cuando hay comunión de corazón, es decir, de voluntades, cuando mi voluntad está en comunión con la de Dios. Eso es, ponerse de acuerdo. La última parte no viene de corazón, cordis. Estar de acuerdo con Dios. Y es decir, que mi voluntad esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso es un ejercicio que tiene que hacer el servidor. Ahí está el camino de la cruz. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene que ir muriendo para resucitar. Sí, porque el hombre viejo en nosotros siempre quiere salir, siempre quiere volver. Y entonces ahí está la astucia del demonio, que te mira. Yo le decía ayer, ¿no? En una comunidad, el demonio te pispea de lejos, te mira de lejos, te estudia, ¿no? No solamente uno solo, a veces son varios que te miran, ¿no? Y donde aflojaste, ahí van. Donde aflojaste, ahí te toca. Y generalmente te tocan donde más te duele. Entonces, él te observa, ¿no? No se olviden lo que leímos el mes pasado, ¿no? La carta de Pedro, primera de Pedro, ¿no? El demonio anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Y la fe se sostiene cuando estoy con el Señor, cuando permanezco en Él, cuando mi corazón está de acuerdo a su corazón, cuando estoy en comunión con Él. Para rezar, un texto lindo es Juan 15. Juan 15, la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Permanezcan en mí. Permanezcan en mi amor, permanecer, ¿no? Uno permanece cuando cumple los mandamientos, cuando cumple la palabra. La palabra cumplir, tradúzcanla como plenitud, vivir en plenitud. Porque cumplir a veces, ya está, ya hice lo que tenía que hacer. A veces, ¿no? Como decía un purista, no, cumplimiento, ¿no? El tema de cumplir, ¿no? La palabra, cumplir los mandamientos, es vivir en plenitud. Esa sería como la mejor traducción para nosotros, ¿no? Es decir, vivir plenamente lo que Él me manda, vivir plenamente su palabra. Y para eso es necesario, vuelvo a repetir, morir para resucitar. Esa es la Pascua. Por eso cuando nosotros celebramos la Eucaristía, tenemos que entrar en la Pascua del Señor que se actualiza, ¿no? Y entonces cuando yo ofrezco el pan y el vino, también me ofrezco a mí mismo y le pido al Señor, Señor, haceme morir en esto. Cada uno ya sabe que tiene que morir para resucitar. Y después, ¿no? Uno celebra eso litúrgicamente, celebra esta fe proclamada, pero después está la fe vivida. Y en la fe vivida se van a dar los acontecimientos para que uno pueda morir, porque es fácil en la misa, Señor, yo muera, ¿no? Pero después viene la realidad. O sea, no es que no sea realidad esto, Dios te fortalece acá,
y te da la gracia, para que después en lo cotidiano, en la misa cotidiana, como decía el Padre Hurtado, la misa es mi vida y mi vida una misa continuada, decía, ¿no? Entonces, en la misa continuada de la vida, podríamos decir, en las cosas diarias de cada día, ahí morimos también, ahí nos purificamos, ahí vivimos concretamente, ¿no? En hechos cotidianos lo que celebramos en la liturgia. Entonces ahí se une. ¿Estoy hablando difícil? No, se entiende, padre. Bueno, bien. El servidor entonces tiene que entrar en esta comunión con el Señor. Tiene que tener el hábito de la oración, el hábito del encuentro, el hábito de la contemplación, el hábito de aprender a escuchar al Señor, el hábito de hacer que mi corazón concuerde con su corazón. Todo esto, ¿para qué? Para que yo tenga la capacidad de poner al servicio mis dones que el Señor me da, obvio. El Señor me regala dones y sobre todo para el momento de la intercesión, para el momento de saber, de asistir a mi hermano que viene al grupo de oración. Porque a veces vienen con muchas cosas y entonces hay que aprender a recibir. Si yo no tengo el ejercicio de aprender a recibir en la oración, me va a costar mucho en la vida diaria, en la vida cotidiana. Si yo no hago el ejercicio de recibir palabra de Dios, de recibir lo que Dios me quiere decir, que no se trata de llenar de palabras, simplemente es estar en la presencia, estar y gozarse en la presencia de Dios, hacer esa experiencia, ¿no? O sea, si vamos a esto de cumplir la palabra, cumplir los mandamientos, es decir, vivir en plenitud el mandamiento del amor, que es dejarse amar por Dios. Ese es el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Y al prójimo como a ti mismo. Y entonces, meterse, ¿no? a vivir el mandamiento del amor es dejarse amar. Porque cuando amando al Señor soy amado, ese es el verdadero acto de amar. Es decir, mucho de Santa Teresita decía, ¿no? Hay que dejarse amar. En eso consiste el amor. Pero a veces no nos dejamos amar. No nos dejamos amar por Dios. Entonces, el estar con Él en la oración es entrar en este amor. Entonces uno aprende a escuchar su corazón. Porque cuando nosotros nos dejamos amar, realmente aprendemos a hacer lo que tenemos que hacer. Y aprendemos a conocernos realmente. Porque a veces es como que también nos creamos imágenes propias que nos impiden realmente ser lo que somos. Y eso a veces genera enfermedades. Porque vos te autoexigís de tal manera que no solamente tu espíritu, sino que tu cuerpo también ya le dice, bueno, basta. Y pum, explota por algún lado. Entonces, esto es fundamental para el servidor. Es fundamental la vida de oración, el estar con el Señor. Yo no puedo ir a servir, no puedo interceder si no tengo vida de oración. ¿Por qué? Porque el intercesor lo que hace no es que adivina. No somos adivinadores.
el intercesor, al tener el hábito de escuchar al Señor, de saber por dónde va el Espíritu, ¿no? Porque cuando entramos en oración con el Señor está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Y entonces uno lo que empieza a aprender es, ¿no?, a tener esa sintonía con Dios. Empieza a sintonizar y Dios va por acá. Pero si vos no tenés esa sintonía, si no tenés, ¿no?, ese dejarte formar por Él, le pasó a Pedro, le pasó a los apóstoles. Después el Espíritu es el maestro interior que va purificando. Después Pedro con el Espíritu, ¿no?, Pablo con el Espíritu de perseguidor, ¿no?, a discípulo. De perseguidor a seguidor se transforma Pablo. Entonces cuando vos vas a servir, si no tenés la sintonía, no vas a saber leer lo que el Espíritu está escribiendo en el corazón de tu hermano, lo que el Espíritu está diciendo en la vida de tu hermano. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque no sabes escuchar al Espíritu, ¿no? El Espíritu también, cuando vos entras en la presencia del Señor, aprendes a leer lo que el Espíritu va diciendo en tu vida. Si vos no aprendes lo que el Espíritu va diciendo en tu vida, menos vas a saber lo que dice en la vida de tu hermano. ¿Está? Porque si no, podemos hacer cualquier cosa. Y en eso tenemos que formarnos. Tenemos que ser profesionales. ¿No? Fíjense que la palabra profesión tiene relación con el profesar. Y nosotros, ¿no?, el profesional es aquel que sabe hacer lo que tiene que hacer. Y entonces nosotros, ¿no?, tenemos que ser profesionales en el buen sentido, ¿no? Es decir, saber en el sentido no de acá, de saborear. Yo saboreé al Señor, yo gusté la presencia de Dios, yo gusté su amor. Y entonces cuando voy, me doy cuenta, ¿no? Ustedes cuando van caminando y si pasan por una casa de comida se dan cuenta si es una cazuela, si es un asado, porque probaron. Digo, la hora así todavía, ¿no? Esto es café, esto me están haciendo chocolate. Cuando uno gustó, saboreó, enseguida aprende a leer. ¿Es así? Bien, ya me digo. Entonces, la primera arma, ¿no?, del servidor es esa, ¿no?, la oración. Vamos a Isaías 40:1-2. Dale. Escuchen, cielos, presta oído, tierra, porque habla el Señor. Yo creí hijos y los hice crecer. Yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Es ese? No. Isaías 40. 40:1-2. Dale, a ver, fuerte. Consuelen a mi pueblo, dice tu Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Grítenle que se ha cumplido su condena y que está perdonada su culpa, pues ha recibido del Señor doble castigo por todos sus pecados. Bueno, volvemos a leer los primeros versículos del 1, a ver. Consuelen a mi pueblo, dice tu Dios. Ese es el
consuele. Consuele a mi pueblo, dice tu Dios. ¿Ah? El servidor está llamado para vivir esto. Sobre todo en el ministerio de la liberación, en el ministerio. Nosotros venimos a consolar al pueblo de Dios. Eso lo sabemos. Nuestro obispo también nos pide que vivamos plenamente eso. Consolar al pueblo de Dios. Ahora bien, vamos a 2 Corintios. Segunda carta a los Corintios. Del 3 al 7. Dale. 2 Corintios 1, del 3 al 7. ¿Que lo tiene? Sí, 1 del 3 al 7. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre compasivo y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que pasan cualquier tribulación con el mismo consuelo que recibimos de Dios. Bueno, a Pablo le gusta jugar también con las palabras, ¿no? El Señor Dios de todo consuelo, que nos invita a consolar con el mismo consuelo con el que nosotros somos consolados. Servidor que está, ¿no?, para recibir al pueblo de Dios, para consolar al pueblo de Dios, tiene que tener experiencia del consuelo de Dios. Tiene que entrar en el consuelo de Dios. Tiene que hacer carne el consuelo de Dios. ¿Para qué? Para poder consolar. El entrar en el consuelo de Dios no significa huir de la cruz, no significa huir del sufrimiento, huir del dolor. Entrar en el consuelo de Dios es confiar plenamente que Él está en esa cruz que estoy llevando ahora. No es fácil eso, porque lo primero que uno hace es: yo quiero huir de la cruz. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, dice Jesús. Lo primero que hacemos también nos pasa, como le pasó a Jesús, querer huir del sufrimiento y del dolor. Pero muchas veces el Espíritu Santo escribe en medio de la cruz, escribe en el dolor. Por eso hay que entrar al consuelo de Dios, entrar en oración, es decir, entrar en el amor de Dios para saber leer lo que Dios está escribiendo en este momento de mi historia. Porque si yo estoy viviendo esto, Dios quiere hacer también en este acontecimiento de mi vida mi Pascua. Porque en la vida no hay todo bien, no es todo de color de rosa, tenemos momentos difíciles. Ahora, ¿cómo yo aprendo a ver que Dios está en este momento del dolor? ¿Cómo aprendo a ver si yo nunca hice experiencia de su consuelo? ¿Cómo experimento yo el consuelo de Dios? Bueno, también en el dolor aprendo a encontrar el consuelo de Dios. Pero nosotros que somos servidores y recibimos al pueblo de Dios que viene a buscar a Dios, viene a buscarlo. Entonces, nosotros tenemos que ser, ¿no?, discípulos del Señor, pero conocedores de su corazón.
Y tenemos que tener esta armadura de Dios. Porque también el conocer que esta persona viene a buscar a Dios, si yo aprendo a escuchar a Dios, voy a poder responder. Porque a veces el otro también manda servidores, se meten a veces. Entonces, ¿cómo hago yo para discernir? Para no mandarme cualquier macana de estar echando a alguien, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando se pone luz, enseguida el otro huye. Cuando hay amor, el otro huye. Cuando hay amor, el otro huye. Pero para que haya amor en el grupo, yo, servidor, tengo que estar en el amor. Fíjense que compartíamos con un sacerdote, estaba leyendo un librito del Padre Jardín, y decía, ya cuando evangelizamos, ya sanamos, ya se produce sanación. O sea, no tiene que ser extraño que ocurra un milagro cuando nosotros evangelizamos. Nuestro grupo de oraciones no es una catarsis, no es un momento de catarsis como para ir, que bien me siento y después ya me fui. No, tiene que ser un espacio de evangelización, un espacio donde yo doy la buena noticia. Y si está la buena noticia, si hay evangelización, se da la sanación. ¿Por qué? Porque el amor sana. Si yo soy buena noticia, es decir, si yo permanezco en el Señor, si vivo en comunión con Él, ya yo también me transformo en árbol de vida. Ya mis gestos, ya mis palabras, mis acciones, ya también van sanando. A la sombra de Pedro. Si son gorditos, gorditas, tienen una sombra espectacular, así que vas a sanar un montón. Padre, una pregunta, ¿qué es catarsis? Catarsis es liberación, ¿no? Hacer como una terapia. Hacer como que me libero ahí. ¿Qué pasa eso? Pero a veces la gente va con ese fin nada más. Vaya a zumba. Vaya a hacer zumba, vaya a hacer spinning, que ahí va a ser catarsis, ¿no? Vaya a pintar, eso es otra cosa. Vaya a hacer clases de baile, clases de danza, ahí hace catarsis. Pero acá, ¿no? En el grupo de oración venimos a encontrarnos con el Señor. Y el amor del Señor es el que sana. ¿Por qué es el amor del Señor es el que sana? Porque Dios te ama como eres, sin condiciones. Y el amor de Dios es creativo, es decir, que crea, hace nuevas todas las cosas. Y entonces el amor de Dios va poniendo orden en tu vida, va poniendo orden en el caos, a veces físico, psicológico. El caos es el desorden. Entonces el Espíritu Santo viene y ordena. ¿Está? Bueno, vamos bien. Vamos a buscar ahora Primera de Pedro. Antes de seguir, perdón, porque yo me detuve hasta el versículo 4. Bien, más adelante sigue diciendo San Pablo, sigo en la 2 Corintios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Bueno, un poquito para cerrar lo que dije hace rato. Hasta ahí.
Después sigan leyendo. Es, también. Bueno, vamos a buscar ahora Primera de Pedro 1:3. Quien lo tiene, lo lee. Dale. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer para la resurrección de Jesucristo, en una esperanza viva. Bien, nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. En un momento de la vida, nosotros tenemos una vida nueva. En un momento de la vida, nosotros tenemos un bautismo en el Espíritu. Siempre algunos, el bautismo en el Espíritu con un descanso, otros con un llanto. Depende cómo fue ese bautismo, otro con un fuego. Depende de la experiencia y lo que necesite, ¿no? Mi bautismo de fuego, mi bautismo más que de fuego, ¿no? Fue de agua, porque me lloré todo en una misa, ¿no? No sabía, ¿no? qué pasaba, ¿no? Porque me brotaban las lágrimas y brotaban y brotaban, y no lloraba yo, sino que salían las lágrimas, ¿no? Se ve que ese fue mi bautismo en el Espíritu. Yo esperaba, digo, me caeré, ¿no? Tendré descanso en el Espíritu, hablaré en lenguas, ¿no? Sentiré un fuego, que no sé, de Yurito cuando uno va, ¿viste? A esos retiros, ¿no? O seminario de vida, ¿no? Y entonces, claro, uno pone expectativas, ¿no? Y Dios me sorprendió por eso, ¿no? Me acuerdo cuando el sacerdote dijo, éramos todos curas, ¿no? Y dice, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a orar y a alabar. Vamos, dijo el padre, el que presidía la Eucaristía. Y empezaron todos los curas, ¿no? Un canto en lengua, que hasta ahora se me hace la... Pero, y fue increíble, ¿no? Y eso para mí como que me tocó así, y ahí empezó. Y yo me ponía así, ¿no? Otros seguían y yo estaba llorando, ¿no? Pero ese se ve que fue mi bautismo, ¿no? Padre, ¿cuánto hace eso? Y hará 5 años, porque en el primer retiro de sacerdote de la renovación que hice. ¿Y cuánta presión? Sí, uno se película. Bien, no sé por qué le dije esto, por el renacer. Siempre hay un momento, ¿no? Un momento que vos tenés tu bautismo, tu renacer, ¿no? Es esa experiencia fuerte con Jesucristo, en el encuentro donde te tira de tu montura, donde te tira. Muchas veces tenés que caerte, como San Pablo, lo tiró. Y a veces, ¿no? A veces los golpes son fuertes, pero ahí está Dios. Mucha gente se encuentra con Dios, es decir, tiene su renacimiento, ¿no? Fuerte, ¿no? Su encuentro vivo con Jesucristo, en momentos dolorosos, ¿no? También. Pero a veces es necesario que, bueno, te tires de tu soberbia, de tu autosuficiencia, ¿no? De tu perfeccionismo, ¡pum! Te ocurre algo y ahí te das cuenta. Bien. El versículo 13 del mismo capítulo. Sométanse a toda la autoridad. No. Por lo tanto, fuerte, déjelo, manténganse. Por lo tanto, manténganse del espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan todo su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste. Bien,
servidor, servidor que entra en el consuelo de Dios, que hace experiencia del amor de Dios, que está en concordancia con el corazón de Dios, es aquel que debe mantenerse con el espíritu alerta. ¿Ah? Es decir, Jesús en el huerto de los olivos, ¿qué le dice a los apóstoles? Velen y oren. ¿Ah? Velen y oren. El ser vigilante. Porque cocodrilo que se duerme es cartera. ¿Estamos? En el tema del seguimiento del Señor hay que velar. ¿Qué significa velar? No dormirse acá. No dormirse. No dormirse en el espíritu. Es decir, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, ¿no? Velar, estar vigilantes. El espíritu es el que vigila las pasiones. Y el demonio actúa en las pasiones. Amén. ¿Está? El demonio actúa en las pasiones. Por eso nuestra vida tiene que ser de oración y una vida ascética. Ascética en el sentido no como lo vivían, como nosotros a veces creemos que pegaban la pulgadas y todo eso, ¿no? Hacían surgir el cuerpo, ¿no? La ascesis es saber qué cosas tenés que trabajar. Yo a veces siempre les cargo, ¿no? Que la gente me viene y me pide, pierdo la paciencia con mi esposo o mi esposa, y entonces, bueno, y si yo le pido a Dios paciencia, pero otra vez, y bueno, amigo, si vos pedís paciencia, y no tenés paciencia, el esposo va a seguir haciendo lo mismo para que vos tengas paciencia. O te va a matar a alguien para que ejerzas la paciencia. ¿Entendés? O sea, claro, o sea, uno tiene que aprender a descubrir en las cosas de la vida qué tiene que trabajar. Soberbia, envidia, malos pensamientos, por cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Cuando la persona dice, no sé, no me doy cuenta, bueno, hay que empezar por ahí. Estás asistida por una gracia especial o asistido por una gracia especial, pero si no tenés nada que trabajar, hay algo ahí que no cierra. ¿Ah? Que la crees y ahí fuiste, te dormiste. Que muchas veces es lo que hace el demonio con los servidores. Te quedaste ahí. Uno siempre tiene que, la vida tiene que ser una Pascua, es decir, morir para resucitar. ¿Está? No se contenten, como dice Jesús, no se contenten porque hacen milagros, los demonios se les sometan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. O sea, lo que pasa, pasa. Sí. Lo importante es que vos estés en el corazón de Dios. Que tu nombre esté escrito ahí. Y que vos sepas que estás ahí. Y que vos quieras estar ahí. ¿Entendés? Porque me ayudó mucho a mí esta frasecita del cura que nos predicó. Decía, cuando el corazón del hombre se pone de acuerdo con el corazón de Dios, ocurren maravillas. Si nosotros hacemos esto en nuestro grupo de oración, si yo estoy de acuerdo con el corazón de Dios, voy a hacer, ¿no? Voy a experimentar las maravillas de Dios. Voy a ver maravillas. Y van a empezar a ocurrir sanaciones y liberaciones. Pero para eso es importante que el servidor tenga esta, ¿no?, actitud de vigilancia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque vos te estás dejando formar por el Espíritu Santo. Entonces, cuando vos te dejas formar por el Espíritu Santo y conoces al Espíritu Santo, te vas a ir dando cuenta lo que no es del Espíritu Santo. Bien, esto reléanlo
Practíquenlo también. O sea, también entre nosotros tenemos que ayudarnos, a contagiarnos. Cuando uno entra en la ley, hoy le pedíamos en el canto, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo es? Yo busco la alegría de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entrar en la alegría de Dios. Esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo, ¿no? Entrar en la alegría de Dios es entrar en la fiesta de Dios, que es el Padre misericordioso que sale a buscarnos. Cuando uno estaba lejos, lo vio, salió a su encuentro, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó. Lo escuchó, sí, pero él se estaba contento porque ya estaba listo. Hagamos fiesta. Es decir, cuando uno entra en el amor de Dios, ya su corazón es gozoso. Amén. No tenés que hacer nada. Eso es lo más lindo. Disfrutar. A veces como que no sabemos disfrutar del amor de Dios. Vieron que a veces cuando uno, no sé, algunos sí, los que son vivos, ¿no? Cuando van a comer, dicen, no, yo pago, no, dejá, ya está todo pago, ya está. Como que te queda como un gustito, qué desgraciado que soy, yo tengo que dar algo, ¿no? A veces pasa que uno se queda como que yo tengo que dar algo, no me puede venir todo de arriba, ¿no? Y Dios es así, ¿no? O sea, yo estoy contento que vos estés acá. Y después Él se encarga de purificarte, de guiarte, pero el gozo que uno experimenta de estar en Dios no te lo quita nadie. Y eso no se compra, se recibe. Y hay que abrir el corazón, nada más. Bueno, nada más dice uno, pero a veces es como que claro, y ahí está la cuestión. Entonces, cuando uno, el servidor, que ha hecho esta experiencia, ya es un seminario de vida caminando. Claro. ¿Por qué? Porque vive constantemente el amor de Dios. Porque se da cuenta que este amor de Dios es gratuito y que no hizo nada, lo único que hizo fue pecado, pero que es redimido en ese pecado y entonces entra otra vez a celebrar este amor de Dios. Y con su vida muestra que el único Señor de su vida es el Señor. Y es una persona que anda entusiasmada, es decir, con Dios adentro. Entusiasmo significa eso, con Dios adentro. El que siempre vive con entusiasmo es porque tiene a Dios adentro. Ustedes buscan diccionario, ¿qué significa entusiasmo? Con Dios adentro. O sea, la persona que vive entusiasmada es porque tiene a Dios adentro, ¿no? Y ya su vida es en el Espíritu. Y entonces ya, bueno, ven, es un seminario de vida andante. Y nosotros estamos invitados a eso. No hay que hacer, a veces una persona, ¿no? Cuando va a un grupo de oración, ¿no? y empieza, ¿no? Y a veces algunos hermanos, ¿no? Parece que cuanto más grita el demonio se va a ir. No se va a ir. El Padre Mirko no grita, ¿no? Cuando el Padre Mirko, ¿no? Decime tu nombre, y entramos y hacemos malas cosas porque no discernimos, ¿no? La próxima vamos a meternos en esto, ¿no? En el tema del discernimiento. ¿Cómo discernir? Porque cuando uno discierne, sabe qué remedio va a poner. Si oración de liberación, si oración de consolación, si oración, ¿no? Hay distintas oraciones.
Pero si vos no sabés leer el Espíritu Santo en tu vida, si vos no te metiste en la oración de Dios y con Dios, si vos no permanecés, no tenés la armadura, no vas a tener capacidad, no vas a estar capacitado para poder ayudar a otro. Por eso nosotros tenemos que ser los primeros en meternos, en ser los primeros que van a entrar. Vamos juntos, ¿no? Está el Señor. O sea, voy a encontrarme con Él, voy a entrar en su presencia. Entonces, este amor de Dios es el que transforma mi vida y este amor de Dios es el que contagia a mi hermano. ¿Está? Vieron que a veces, ¿no? Cuando uno entra a un lugar, se da cuenta, básicamente percibiendo qué espíritu hay, ¿no? Entonces, ¿no? Si hay mala onda, se siente, ¿no? Y se contagia eso, ¿no? Pero el amor de Dios es más fuerte que eso, porque a veces en los grupos de oración puede haber una cierta batalla, puede haber estos espíritus se mueven por el aire, entonces pueden atacar y generar mal espíritu, trabajando con las imágenes, con los recuerdos, ¿no? Con algunas taras de la persona también. A veces no escucha bien y ¿qué te dijo? ¿No? Y dijo otra cosa y vos entendiste otra cosa y ahí empezó. Me miró mal, me miró así, me miró así. Entonces puede existir eso. Pero si vos dejás que el amor de Dios, el fuego del amor de Dios te encienda, vas a encender a los demás. Yo creo que eso pasó hoy acá esta mañana, porque hay que discernir también. Esta mañana costó la oración porque estábamos ahí como leña húmeda. Claro, entonces el amor de Dios tuvo que, ¿no? Con el, ¿cómo se llama eso? No, lo que el fuelle, ahí está, que es de la vieja escuela ella. El fuelle, ¿no? Para activar el fuego. Y entonces el Espíritu Santo estaba ahí, ¿no? Sopla, que sopla, ¿no? Hasta que uno, ¿no? Entró en ese fuego del amor de Dios y se encendió y ya, por contacto al otro, y ya le encendió al otro y ya, ¿no? Y todos lo empezamos a encender. ¡Qué lindo eso! Y entonces ya la humedad, ¿no? Se fue. Se secó. ¿No? Ya la humedad se fue. Cuando uno entra en el amor de Dios, ya no hay espacio para el demonio. Y ya está, y entonces entramos en comunión, y por eso sería una linda oración. Una linda oración, ¿no? Eso hay que hacer discernimiento, ¿no? Entonces, ¿ven? Pero tenemos que entrar. ¿Ven? Tenemos que entrar en el amor de Dios, y cuando nosotros hacemos esa experiencia, lo demás viene por añadidura. Lo dice el Señor. Pero a veces no nos damos cuenta y tenemos que volver, tenemos que hacer estos cursos, tenemos que, ¿no? Lo tenemos que predicar para darnos cuenta, porque cuando uno predica, también se da cuenta. Acá lo estoy fallando en esto, en lo otro. Bueno, cuando uno enseña, aprende. No se olvide nunca eso, ¿sabes? Por eso uno nunca tiene que decir, yo no sé predicar. No, tenés que animarte a enseñar. Porque cuando vos enseñás, aprendés. Siempre va a haber alguien que te ayude, ¿no? No hables más, ya está. Listo, ya está. La próxima. Pero siempre va a haber un momento que vos, ¿no? Puedas predicar, ¿no? Pero cuando uno enseña, aprende. Nunca se olvide eso. Bueno, y en la escuela del amor de Dios, ¿no? Uno siempre va entrando, no salimos de la escuela, no nos recibimos, porque siempre hay algo nuevo y algo lindo para aprender.
Porque cada vez que vamos entrando, ¿no?, en la escuela del amor de Dios nos vamos descubriendo, ¿no? Y cuando la verdad triunfa en nuestra vida, es un gozo que dice, yo no me quiero ir acá a esta escuela. Quiero seguir viniendo a la escuela, ¿no? Entonces, entrar en el taller, en la escuela de Dios, ¿no?, como es, vamos entrando en la verdad. Bueno, acá concluyo porque si no ya se me van a caer de falta de azúcar.